Ahora nos encontramos en la estación Palenque, Palenque, Chiapas. Estamos a bordo del Tren Maya. Vamos a partir rumbo a Cancún. Bueno, el destino final es Cancún y yo voy a Cancún. Hay muchas paradas intermedias, claro, ¿verdad? Pero yo voy de Palenque a Cancún, aproximadamente 900 kilómetros. 900 kilómetros del sureste mexicano. Un área ahora sí que selvática, boscosa, lluviosa, clima húmedo, caluroso. ¿Para dónde vamos? Vamos a hablar de la selva de Chiapas, de Tabasco, de Campeche, de Yucatán, de Quintana Roo. Todas las hay bosques y selvas. Cuando se planeó el Tren Maya, pues no faltó quien dijera que era un ecocidio, o sea que iban a tumbar millones de árboles. Y sí, afortunadamente así es. Se tumbaron millones de árboles. Las vías de ferrocarril pues no se podían hacer arriba de los árboles, ¿verdad? Ni por el aire, tenían que ser por la tierra. Y sí, efectivamente se tumbaron millones de árboles. Era necesario, señores. Mira, estamos viendo. Aquí es un área despejada, ¿eh? Normalmente son puras áreas. Ahora sí que no puedes penetrar ni 100 metros. Ni a pie, menos en carro ni a caballo. O sea que el bosque, la selva estaba tan tupida que sí, efectivamente, se tuvieron que talar millones de árboles. Ahora, ¿era necesario o no era necesario? ¿Era necesario tumbar los árboles o era necesario poner las vías del ferrocarril del Tren Maya? Las dos cosas eran necesarias, señores. Curiosamente, mira, ahí llegamos a la selva. O al bosque, no sé, ¿verdad? Porque andamos en Chiapas. En Chiapas está la selva Lacandona. Aquí cerquitas corre el río Usumacinta, que forma una frontera natural con Guatemala y entre Tabasco y Chiapas también. Les digo, ¿era necesario tumbar millones de árboles o talar millones de árboles? ¿Era necesario hacer un ferrocarril, el del sureste, de Palenque hasta Cancún? De Palenque todo va a seguir, todavía le va a seguir, no para. Se va a unir con el interoceánico. Ahí está la selva, mira, o bosque, como quieran llamarle. Millones de árboles se tuvieron que tumbar. ¿Para dónde vamos? Les digo, ¿era necesario o no era necesario? Vamos a ponerle la camiseta de los habitantes de esa región. Están inmersos en la selva. ¿Por qué inmersos? Necesitan vías de comunicación, necesitan carreteras, necesitan caminos. ¿Y por qué no? Un buen tren como el Tren Maya. La gente ahí entre la selva, entre los bosques, entre los pantanos, está asfixiándose. ¿Que son necesarios los árboles? Sí son necesarios, claro que sí. Ya ven cómo peleó Eugenio Derbez. Claro, le pagaron, ¿verdad? Para que hiciera esos protestas, le pagaron con billetes verdes. Ahí está la selva, Tú que vives ahí inmerso en la selva, ahora sí que no hay ni a veces ni por dónde salir. ¿Crees que fue necesario que hicieran la ruta o el tren Maya? Yo digo que sí, Yo digo que sí porque ahora sí que es demasiada vegetación, la gente está encorralada, le hace falta carreteras, le hace falta, en este caso, trenes. Yo espero que no sea el último, Yo espero que de ese tren que corre transversal por todo el sureste, de Chiapas hasta Cancún o hasta Quintana Roo, hagan más ramales, para que una a los demás pueblos que están por ahí entre la selva. Digo pueblos, muchas son ciudades, ya grandes, que están en medio de la selva.
Y les hago este comentario porque sí, sí estoy de acuerdo, ¿ah? Es malo talar árboles, pero también es malo que la gente esté ahí olvidada de Dios, entre la selva, sin caminos, sin medios de comunicación. Solamente el que tiene dinero, pues en un helicóptero solamente, ¿eh? Porque les digo, hay áreas, llueve mucho, mucha selva, muchos pantanos. No es fácil comunicarte de un lugar a otro. Y con el Tren Maya, que afortunadamente López Obrador lo llevó a cabo, afortunadamente existía el derecho de vía, pues se llevó a cabo, ¿eh? Todavía tuvo ahí problemas, le tuvieron que sacar algunas vueltas, ¿eh? Pero lo terminaron. ¿Qué sigue de aquí? De aquí sigue que se siga haciendo más trenes, o por qué no, más carreteras. Yo diría que más trenes, pero si hay más carreteras mejor. Que se comunique por todos lados para que pueda haber progreso, que pueda crecer la economía. Mira, ahí está el bosque o la selva. Digo, yo no sé identificar cuándo es bosque, cuándo es selva. Pero por ahí, ahora sí que a pie no puedes pasar, a caballo tampoco, en carro menos. Te vas a atascar, hay áreas pantanosas, me supongo que hay animales peligrosos, me supongo, ¿eh? Puede haber serpientes, puede haber, no sé. Entonces, así está el panorama de todo lo que atraviesa el Tren Maya, todo, desde Chiapas hasta Quintana Roo. Y les digo, cuando oí los ecologistas peleaban, que por qué tomaban tanto árbol, no, hubieran peleado, ¿por qué el pueblo del sureste, las ciudades del sureste estaban incomunicadas? No pelean que por qué toman tanto árbol, peleenle al gobierno, ¿por qué? Esos estados del sureste, esos estados que llueve mucho, que hay mucho bosque, que hay mucha selva, están abandonados, están olvidados, están entre la selva, sin que ahora sí, pues difícil de llegar a las ciudades. Difícil, ¿eh? Ahí para transportarte 1 kilómetro, 2, es difícil, ¿eh? Les digo, entonces es conveniente que el Tren Maya, así que se siga llamando, el Tren Maya siga extendiendo sus tentáculos como un pulpo, ¿eh? Que se una pueblo por pueblo, ¿sí? Ejido por ejido, ciudad por ciudad, ¿sí? Con carretera, con ferrocarril. Yo diría que con el ferrocarril, las carreteras como que con esta transformación, las carreteras son secundarias. En el tren viaja uno bien cómodo, bien seguro, bien a gusto. O sea, viaja uno contento en el tren. Ahí está, miren, ahí está la selva que defendía Eugenio Derbez diciendo que era un ecocidio. Sí, yo estoy de acuerdo con Eugenio Derbez, sí es un ecocidio, pero ahora sí que el costo-beneficio, oye, tomamos millones de árboles, sí, pero comunicamos a millones de gentes que estaban incomunicadas, ¿eh? Ahí está el agua, mira, ahí lo que sobra es agua, lo que sobra es vegetación. Acuérdense que Quintana Roo estuvo pues prácticamente deshabitada, Campeche. De acá de la región lagunera llevaron mucha gente, muchos campesinos a vivir allá, desde la de época de Echeverría. Muchos se regresaron. ¿Por qué? Porque la vida ya era muy hostil. Para empezar no había carreteras, no había medios de comunicación. Ahora sí que estaban allá en medio, pues no sé, en medio de la selva, lejos de todo. Ahorita ya no, ahorita ya es diferente. Ahorita ya con el Tren Maya, con las carreteras, ya es otra cosa, completamente diferente. Ya se me dijeron a mí, te vas, me voy. Les daban sus tierras para que fueran a cultivar. En esas partes hay mucha gente de acá de la región lagunera y yo creo que de toda la parte, todo el país. Mucha gente que yo conozco se regresó. No aguantaron. No aguantaron el clima cálido, el clima lluvioso. Porque ahora vamos a hablar del clima desértico aquí en la región lagunera y el clima lluvioso y selvático del sureste. Pues fíjense, poniéndolo en la balanza, si vemos las grandes ciudades acá en el desierto, quiere decir que algo hay a favor del desierto, ¿eh?
Allá en el sureste mexicano se dice que lo tuvieron olvidado muchos gobiernos. Efectivamente, sí lo tuvieron olvidado. Pero acuérdense que la prosperidad de un pueblo a veces no depende del gobierno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la misma gente busca vivir pues donde esté a gusto, donde esté cómodo, y se van haciendo las ciudades. De un pueblito, de una casita se hace un pueblo y un pueblote de una ciudad. Vamos a hablar de Cancún. Cancún está grandísimo por sus playas. ¿Por qué? Porque haz de cuenta que del mar hacia adentro de la selva le fueron ganando poco a poco. Ese fue el punto de partida del mar. Y ahorita pues ya entre más, ahora sí que se van acabando bosques y manglares para que siga creciendo Cancún, que también se critica como ecocidio, ¿verdad? Pero otra vez volvemos a lo mismo. Hay males necesarios. La ciudad tiene que seguir creciendo y no puede construirse casas en el aire. Oye, pero no es necesario que tumben manglares ni bosques. No, no es necesario. Es necesario que crezcan las ciudades, sobre todo Cancún, que es una de las ciudades turísticas mundiales, ¿eh? Bueno, no vamos a hablar de Cancún, vamos a hablar de todo el recorrido del Tren Maya. Les digo, mucha gente protestó que porque van a tomar millones de árboles. Sí, estoy de acuerdo, sí es malo talar árboles. Es malo, pero es más bueno sembrar o plantar árboles. Vamos reforestando donde se puede. Vamos a hablar aquí en la región lagunera. Eugenio Derbez que se venga a plantar mezquites, pinabetes, árboles del desierto. Y les digo, yo les he dicho en muchos videos, no hace falta plantar, hace falta cuidar los que ya están plantados, podarlos, hacerlos que crezcan. Porque, por ejemplo, ahí hablando de la selva del sureste de México, pues la realidad muchos no son árboles, son arbustos. ¿Por qué? Porque unos a otros se hacen sombra y ni uno ni otro aprovecha la humedad, ni el sol, ni el oxígeno, ni el aire. Los árboles nos dan oxígeno, es al revés. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues es difícil, ¿eh? Difícil porque aquí en la región lagunera, que no llueve, cuando nos llueve una semana continua, que nos llueve 6, 7 días seguidos, se hace un hierbajal por todos lados, que no lo podemos combatir, ¿eh? Ahora, ¿qué les parece allá en sureste, que llueve casi todo el año? No pueden, definitivamente no pueden combatir ahora sí que la hierba y los árboles y la maleza. Entonces, con el Tren Maya le hicieron ahora sí que una ruta de, vamos a llamarle de escape, una ruta de llegar a las ciudades, de comunicarse. Les digo, es necesario que por medio del ferrocarril, vamos a olvidarnos de las carreteras, por medio del ferrocarril, ya estando ahí la ruta del Tren Maya, se hagan ramales para todos lados, ¿eh? Aunque Campeche y Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, Yucatán no son muy poblados, sí tienen por ahí ejidos, pueblitos que ahora sí que no les alcanzó el beneficio del Tren Maya. Entonces hay que pensar en que es necesario que les mandemos por ahí el Tren Maya. Va a decir Eugenio Derbez, pero se van a tener que tumbar más árboles o talar más árboles. Sí, así es, se van a tener que talar más árboles. Digo, el costo-beneficio, la necesidad de la gente. Ahora, se espera que siga creciendo el sureste. Pues les diré que a veces no creo que sea por falta de apoyo gubernamental. ¿Sí? Es porque definitivamente hay tanta selva que es difícil construir una casa en medio de tanto árbol, tanta vegetación. Difícil, ¿eh? Que te digan, ¿sabes qué? Agárrate una hectárea para que hagas tu casa. Nomás que tienes que desmontarla toda. Hijo de eso, toda, sí, toda. Yo creo que cuando vayas terminando ya, donde empezaste ya, la vegetación ya alcanzó 3 metros otra vez. O sea que nunca vas a acabar. ¿Por qué? Porque es tanto la lluvia, tan benigno el clima, caluroso, cálido, que todo el año está creciendo el bosque. Todo el año.
Entonces, este comentario era para hablar precisamente de eso, de que la gente que no sabemos o no vemos o no entendemos, nos engañan diciendo que López Obrador fue un ecocidio, hizo un ecocidio, que tumbó bosques y selvas y árboles y millones. Sí, sí fueron millones de árboles, ahí lo están viendo, mira. ¿eh? Ahí están viendo los árboles. Era necesario, era necesario que el pueblo del sureste o los habitantes del sureste, que ya son varios millones, tuvieran un modo de comunicarse, una salida de la selva, un conducto, algo que dijera, ¿sabes qué? Aquí libremente vamos a transitar con el pavimento, como en las vías, ya no van a salir árboles. O sea, ahí te paras en la orilla de la carretera y no ves más que puros árboles. Ahí está el bonito puente, mira, en el río Sumacinta. Ese puente, ahora sí que vamos a hablar bien de Porfirio Díaz. Ese puente es de la época de Porfirio Díaz, ¿eh? Todo lo que se hacía en ese entonces estaba bien hecho, ¿eh? Bien hecho, ¿eh? Mayormente remachado. La soldadura toda no se usaba al 100%. Mayormente remachado, una obra de ingeniería. Y como esos puentes, hay muchos, ¿eh? Aquí en el río Nazas tenemos el puente plateado. Acá por San Pedro, carretera Mayrán, tenemos otro. En muchas partes hay puentes de esos muy bien hechos. Digo, ese es el puente Boca del Cerro, ¿eh? Muy bueno, muy bonito. Bueno, seguimos hablando de la selva lacandona, de la selva de Chiapas, Tabasco, todas esas áreas muy lluviosa. Y déjenme decirle, yo no vivo allí, pero si viviera, híjole, quisiera que me abrieran vías de comunicación porque es sofocante, mira, vivir entre tanta vegetación y no tener cómo llegar a los siguientes poblados, a las ciudades. Entonces el Tren Maya ahora sí que nos vino a dar, pues sí, una tablita de salvación, ¿eh? Aunque mucha gente, y sobre todo los Contreras, pagaban para que la gente dijera que no tumbaran tanto árbol y que, sí, efectivamente, ¿eh? Te convencen y hasta te dan dinero para que protestes por algo que sabes que te hace falta. Muchos poblados o muchas vías se sacaron de ruta, por protestas. Tuvieron que desviarse y afortunadamente esa desviación benefició a otros, ¿sí? Y afectó a los que... Un ejemplo con la autopista, cuando se hizo la autopista de Torreón Ciudad Juárez. En algunos lugares no quisieron que pasara la autopista, como en Bermejillo, como en Ceballos, como en Samalayuca, y después se quejaban que porque los habían dejado olvidados. No te dejamos olvidados, simplemente no quisieron que pasara, la pasamos por otro lado, y a la gente que le pasó cercas, pues le beneficia económicamente, para empezar, porque ponen su negocio a la orilla de la carretera. Muchos árboles, así deben estar las ciudades, mira, así. Se supone que antes de haber casas ahí, había millones de árboles, ¿sí? Como está la selva. Se tuvieron que tumbar para hacer las casas, lógico, ¿verdad? No se puede hacer las casas arriba de los árboles, mira, para hacer las calles. Entonces, así es normal. Entonces, el Tren Maya, las vías del Tren Maya, se tuvieron que hacer porque era necesario. No nos sobran árboles, nos faltan, pero las vías de comunicación son muy necesarias, digo, sobre todo para la gente que está allá en medio de una selva, en medio de un bosque, que no, ahora sí que nomás puede ver para arriba, para los lados no. Y para salir de su pueblo, de su ciudad, tiene que ir atravesando bosques y montañas, que ni las montañas se ven porque pues, está lleno de árboles. Mira, ahí estamos viendo los bosques, o sea, en los patios de tu casa, en de quiera, está lleno de árboles. ¿Por qué? Porque hay muchísima lluvia y hay un clima benigno para que crezcan los árboles. Los techos los techos están enmojecidos, llenos de moho, por tanta agua que cae. ¿Sí? Les digo, es bonito tanto árbol, ¿eh? Ahora, nomás acuérdense, todos los excesos son malos, todos. Entonces ahora sí que por ahí Eugenio Derbez
Tienes razón, Eugenio, tienes razón, se tumbaron millones de árboles, pero era necesario comunicar al sureste de México. Era necesario, y sigue siendo necesario, les digo, que haya más ramales para los pueblitos que quedaron por ahí olvidados. Porque debe haber pueblitos que no les llegó, Ojalá y pudieran hacer más vías del ferrocarril, que se siguieran llamando Tren Maya y que siguieran conectándose con los demás pueblos. Por ahí se decía que en Tenosique habían hecho la estación en Boca del Cerro y la peleaban en Tenosique, creo que están haciendo otra, por ahí va. Ahí hasta el ganado es difícil de pastorarlo, porque está entre los... Entonces, las únicas lugares que han logrado desmontar, vamos a llamarle desmontar, ya al quitar los árboles, ya empieza a salir pasto o pueden sembrar forraje para el ganado. Pero ahí entre esa selva no se mete el ganado, definitivamente es imposible. Aparte no va a haber que coma el ganado. Lo que come el ganado vacuno, el ganado, son cosas ahora sí que especiales, no se come cualquier árbol. Mira, a esas partes que quitaron árboles, sí, haz de cuenta que los quitaron a los 10 años, si no le meten mano va a estar igual, o peor, ¿verdad? Vuelve a crecer la selva. Entonces es difícil, Es difícil mantener en estas áreas un área despejada. O sea que Eugenio Derbez estaba peleando los árboles caídos y los habitantes están peleando contra los árboles para hacer campas, para hacer áreas de pastoreo, para hacer áreas agrícolas, mira, como esas, que son pocas, Son pocas las áreas que hay de pastoreo, o sea, de ganado, y hay pocas áreas de cultivo, porque es imposible, les digo, es imposible, no estoy inventando, Es imposible acabar con el bosque para sembrar una media hectárea de maíz, El que se aventure a desmontar una hectárea para sembrar una hectárea de maíz, necesita ser muy hombre. O meter maquinaria de primera. Porque cuando ya termine, si lo desmonta él solo, a machete y a hacha, cuando termine ya va a estar igual atrás de él. Mira, esas áreas que sí han logrado desmontar, hay árboles, algunos frutales, algunos solamente para que el ganado se sombree. Pero les digo, sí, definitivamente hay que entender el porqué de las cosas. La gente está ahora sí que asfixiándose entre la selva, entre el bosque. Me dice un señor, aquí se da toda la fruta del mundo, dice, pero se echa a perder. Se echa a perder, ¿por qué? Porque no hay quien se la coma y a veces no hay manera de transportarla a ningún lado. Entonces, el Tren Maya ya abrió camino, ya hizo brecha. El Tren Maya ahorita es de pasajeros. El Tren Maya en un futuro será tren de carga para que la gente transporte sus productos. Pero os digo, ahorita todo el sureste mexicano realmente no es ni agrícola ni ganadero, más que nada es turístico. Porque partiendo desde Palenque, ahí están las ruinas de Palenque, hasta Quintana Roo, hasta Cancún, hay muchísimos lugares donde pasear. Ahí están las vías, mira, en algunos lados son vía doble. ¿Para qué? Para donde se va a encontrar el otro tren, porque tiene que haber dónde se va a encontrar. Entonces, así están las cosas, señores. Es necesario a veces tumbar árboles. Digo a veces, aunque la ley lo prohíba, pero sí es necesario. En este caso, en el sureste, para mi punto de vista, sí fue necesario.